les vuelvo a decir. Primero vamos a dar lectura en Santiago. Y volviendo a nuestro tema de la meditación en la palabra, esto es el texto de base que estamos viendo. Ya lo tienen en Santiago en su primer capítulo. Y dice en el versículo 22, mas sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y luego la tremenda ilustración, ¿no? Este gran tema de los espejos. El espejo aquí es la palabra en la ilustración. Esta persona se consideró a sí mismo, obviamente se dio cuenta, ¿no? De que tenía que arreglar algunas cosas en su vida. No lo hace, sino al considerarse a sí mismo se fue. Y luego simplemente se le olvida lo que vio, qué tal era la versión antigua. Más el que hubiera mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de libertad, y perseverando en ella. Y toda esta fórmula de mirar atentamente es nuestro tema de la meditación. Y de perseverar, no simplemente de hacer lo que acabamos de leer, o sea, de irse, olvidarse, sino de reflexionar, meditar y seguir en todo este proceso continuo de sembrar la palabra en su propio corazón. Es el tema que vamos a ver en esta miniserie. Es un tema que algunos de ustedes lo conocen, de predicarnos a nosotros mismos la palabra, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y eso es el tema que vamos a introducir el día de hoy y nos va a ocupar algunas semanas, esto de ser hacedores de la obra. Este tal será bienaventurado en su hecho, ¿no? La famosa bienaventuranza. Ahora vamos a Filipenses, a su capítulo 4, por favor. Filipenses, en su capítulo 4. Este mismo tema está en un montón de textos. Que lo conocemos, lo hemos visto muchas veces. 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, las traducciones aquí son variadas, ¿no? Digno de ser amados, la mejor traducción. Todo lo que es de buen nombre. Todo en el contexto aquí se queda incompleto. Todo lo que pudiera ser en el contexto aquí alguna virtud, cualidad, característica, es una descripción, ¿no? Todo esto de lo que vemos en nuestro Señor Jesús. De igual manera lo que tenemos aquí en su palabra. Si hay alguna alabanza, eso es motivo de gratitud, culminándose en alabanzas. Y el texto, en esto pensad, esa es la meditación. En esto hemos de reflexionar profundamente, considerar atentamente, no simplemente de paso, sino en una forma cotidiana. En esto pensad, y luego viene lo que vamos a discutir también, es igual a lo que acabamos de ver en Santiago. Esta tremenda fórmula, hay muchas cosas en este texto, pero nos interesa un solo punto. Y lo que aprendiste en base a lo anterior, ¿no? Se aprendan muchas cosas en este proceso de meditar, reflexionar en la palabra. Y lo que recibiste, ese es el gran tema de asimilar la enseñanza, recibiéndola, como vamos a discutir una pequeña parte de esto hoy. Y luego esto les llegaba en aquel entonces, como hasta el día de hoy sigue siendo este fenómeno de la enseñanza didáctica, la predicación pública de la palabra de Dios, como lo dice aquí, lo que oíste, ¿no? El oír, que la fe viene por el oír por la palabra, este medio tan débil, tan difícil, ¿no? Para la mayoría de la gente hoy en día de prestar atención, de concentrarse, de escuchar, aprender y recibir de lo que están escuchando, ¿no? La palabra de Dios. Y luego lo dice en una forma tremenda, como Pablo en su propia vida les estaba enseñando cómo aplicar
estas cosas a sus propias vidas, lo que vistes en mí. Ese es el gran tema, ¿no? De que si todos los demás fueran a fijarse en nosotros, en tu vida, en mi vida, y tomarnos a nosotros como el ejemplo a seguir, ¿en qué tipo de líos estaríamos, no? Pero Pablo podía decirlo por la gracia de Dios, lo que ven en mí, lo que vieron en mí, lo que vistes en mí, ¿no? Hasta cierto punto, la personificación de lo anterior, Pablo viviéndolo, practicándolo en su propia vida, y entre paréntesis, no debemos seguir a ningún supuesto maestro, pastor o líder en ninguna iglesia que predica una cosa y vive otra. ¿No? Esto ya lo entendemos, ¿no? Ese es el lío hoy en día con tantos ejemplos que tenemos de esto. Están por todos lados y esto no quiere decir que ningún pastor, maestro o predicador sea perfecto. Y sin embargo, cuando hay tremendas incongruencias en las vidas de las personas que ocupan el púlpito, no deben ocupar el púlpito más, punto. ¿No? Si ustedes ven algo en mí, sácanme de aquí. No sé si me explico. Espero que eso no suceda después de 40 años, pero pudiera suceder conmigo, con Mark, con quien sea. Entonces, esto entre paréntesis, vean lo que dice. Dice, estamos todavía aquí leyendo, lo que vieron en él, el ejemplo, el modelo a seguir. Este tema es muy grande. Hay una lista de textos. Pablo usó esta frase, en la medida en que vean que soy ayudado por Dios a seguir, imitar, es la palabra que usa, a Cristo, ¿no? Imitar es un gran tema de controversia la palabra. Sean imitadores de mí en la medida en que vemos esto en otros creyentes, no simplemente los que ocupan el púlpito, les hemos de seguir como ejemplos. Pero la última parte del texto es lo que vamos a introducir el día de hoy. Termina diciendo, y esto, haced, ¿no? Hagan lo mismo ustedes, ¿no? Ahora, en nuestro tema hasta ahora hemos visto que la meditación en la palabra de Dios significa fijar tu intelecto, tu mente, ¿no? Tus pensamientos en las cosas espirituales, en la verdad de la palabra de Dios, con el fin de que que seamos nosotros afectados por esta palabra. Y el propósito, en la fórmula que siempre hemos estado usando aquí y en muchos otros temas también, es la que conocemos, es la relación entre la mente, las emociones y la voluntad, y el efecto que lo que la enseñanza didáctica en forma indicativa, el modo, ¿no? Que a esto vamos a volver, hay un gran tema aquí que vamos a discutir, pero es la comprensión de la enseñanza didáctica de la palabra y su impacto sobre nosotros. Y su impacto tiene que ser, en algún sentido, emocional, con el fin de mover nuestra voluntad, ¿no? El modo emotivo y luego el modo imperativo. Y hay otro modo inquisitivo que vamos a dejar pendientes. Es un gran tema en relación con el primer punto. Es el tema de nuestro Señor Jesús usando incansablemente preguntas. Es increíble la lista de preguntas que salieron de la boca de nuestro Señor Jesús. Y sus apóstoles siguieron el mismo modo o método de enseñanza a través de preguntas y respuestas, y en estas preguntas estamos obligados a pensar, reflexionar, pero todo con el fin de que seamos conmovidos y cambiados, ¿no? Esa es la meta, de que seamos afectados emocionalmente, ¿no? Con un paquete emotivo y cambiados. Y esta distinción ya la hemos hecho, ¿no? En relación con las emociones falsas. Muchísimas iglesias se dedican cada semana a manipular a sus feligreses. Es un juego psicológico, emocional, incluso muchas veces hay algo diabólico metido de por medio en el asunto, porque lo que procuran es eso,
una explosión emocional, ¿no? Un exceso de emociones, estimulando a las personas, usando el culto, la forma de cantar, la banda, la música, el volumen, ¿no? Y la batería, es un gran tema en cantidad de iglesias hoy en día, pero todo con el fin de que las personas sean estimuladas emocionalmente, pero como ya lo hemos visto, estas emociones en su mayor parte no son reales. Son cosas pasajeras, son cosas momentáneas, son cosas carnales, son cosas que tú puedes lograr en muchísimos contextos fuera de un contexto religioso incluso. No tienen un efecto real, no tienen un efecto permanente, no son el fruto del primer punto de la verdad, no producen lo que vamos a discutir ahora, obediencia a la palabra de Dios. Esto no sucede. ¿No? Y es increíble, es una manipulación que sucede constantemente en todo el mundo. Y por otro lado, esto no lo hemos discutido a fondo, pero en la introducción aquí lo comento. Tenemos una muchedumbre de personas que vienen a los cultos y es lo contrario de lo que acabo de decir. Y estas personas no son afectadas en su corazón, en sus emociones, no son conmovidas. No hay un efecto profundo sobre sus emociones y es un gran paquete, ¿no? De estas emociones verdaderas, ¿no? Tenemos un libro sobre este tema de Jonathan Edwards, si nunca lo han visto, sobre los afectos espirituales se trata el libro. Pero estas personas están endurecidas hasta el grado en que no pueden ser conmovidas por la palabra, por el Espíritu, por la verdad de Dios, ¿no? Y este es un gran tema de este corazón endurecido, ¿no? Que no es nuestro tema el día de hoy, lo comento aquí en la introducción, porque todos nosotros luchamos en algún sentido con esto, con el corazón endurecido en algún sentido, ¿no? Cuando nos preguntamos por qué no le amamos más a Dios, por qué no sentimos más su presencia, por qué no hay más dolor, tristeza, toda una lista, es un péndulo, ¿no? De emociones, de por qué no hay más temor, por qué no hay más entrega, por qué nuestras emociones en muchos casos son tan débiles, lo mencionó Mark en la oración, por qué nuestro amor se enfría tan seguido, tan frecuentemente, por qué nos volvemos así, como si fuéramos personas indiferentes, personas frías, personas no convertidas, incluso a veces es lo que parece ser, personas con un corazón endurecido. Y hay personas que vienen a los cultos y a eso se dedican. Ese es el tema que vamos a ver entre semana próximamente con el faraón de Egipto. Es uno de los temas más debatidos de la Biblia, nuestro estudio sobre el Éxodo, ¿no? De este endurecimiento del corazón. Y en lo que nos interesa el día de hoy, estamos aquí introduciéndolo, ¿no? Las cosas tratadas en este libro son las más importantes posibles, trascendentales, realidades eternas, que hablan de cada uno de nosotros, que nos tocan a nosotros, que se aplican a nosotros, a todos los seres humanos en el mundo sin excepción. ¿Cómo es posible que no seamos más interesados, más afectados por estas grandes realidades? A esto vamos a llegar en este sermón, pero la respuesta en parte a lo que estamos preguntando es la falta de meditación, la falta de consideración, ¿no? Y la falta de aplicación. Y como vamos a ver el día de hoy, la falta de práctica, ¿no? Porque acabamos de leerlo. Todo esto, lo que han aprendido, recibido, oído y vieron en alguna medida en el apóstol Pablo, esto haced, dice, ¿no? Es lo que hemos de hacer. Y de tal modo que podemos decir que la prueba, la evidencia de que nuestras emociones y nuestra comprensión o entendimiento de la palabra de Dios, de que todo esto es algo real y no algo simplemente manipulado, es el efecto que producen en nosotros. ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios en tu vida? ¿Hasta cuál punto tiene la palabra de Dios autoridad sobre lo que tú haces en tu vida? Y este es el tema que vamos a introducir el día de hoy. De tantas emociones que han de ser
el efecto de esto, desde el amor, la esperanza, la gratitud, el celo, y en la parte contraria, hasta tristeza, temor, ¿no? Y miedo. Es de un lado a otro, ¿no? Las emociones y las reacciones posibles ante la palabra de Dios. Es una pregunta, pero la pregunta que nos interesa es, ¿hasta cuál punto hay un cambio en tu voluntad? ¿Hasta cuál punto somos conmovidos y cambiados por la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a introducir el día de hoy. Y el tema comienza aquí en la introducción con todos los textos que hablan así. Acabamos de leer en Santiago, acabamos de leer en Filipenses y ahora paso al Antiguo Testamento y voy a leer otro texto que ya vimos, ¿no? En uno de los estudios anteriores. Es que ya se me están hasta pegando, se pegan las hojas, ¿no? En este primer capítulo del libro de Josué, este libro de aquella ley no se apartará de tu boca. Esta es la comisión a Josué, ¿no? Antes de día y de noche, nuestro tema, meditarás en este libro. ¿Para qué? Para que guardas. ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, es exactamente lo que dice Santiago, este será bienaventurado en lo que hace, porque entonces, tan solo entonces, poniéndolo en práctica, prosperará tu camino. Y esta misteriosa entre tantas de las promesas discutidas en la palabra de Dios, todo te saldrá bien, dice el texto. Todo te saldrá bien, ¿no? Ahora, eso es lo que vamos a discutir. Ahora, terminando la introducción aquí, ya tenemos estos elementos sobre la mesa, ¿no? El intelecto, lo que uno cree, las emociones, lo que uno siente, en la forma más sencilla, y la voluntad, lo que uno hace en la práctica, ¿no? Lo que hacemos con todo esto. Y no es lo que decimos, como vamos a ir incansablemente diciéndolo, no es lo que decimos creer, no, no es lo que sentimos en un momento dado, tampoco lo que es la prueba definitiva en este asunto, es lo que hacemos, ¿no? Es lo que hacemos con todo esto. Y ahora vean en el Sermón del Monte, vamos a Mateo 7, vamos a tener que ver una lista de textos aquí en varios puntos, ¿no? En este sermón. Ahora vamos a Mateo 7. Este elemento de lo que hacemos, ¿no? Es el punto crucial para distinguir desde un principio entre la verdadera fe y todas sus falsificaciones. Y tengo que repasar aquí, concluyendo nuestra introducción, estas tantas falsificaciones, ¿no? De la verdadera fe. ¿Se acuerdan? Todos ustedes se acuerdan de lo que voy a decir. Hay una fe doctrinal, intelectual, denominacional, en donde las personas se identifican con la confesión de fe, el credo, ¿no? o los documentos que definen su postura doctrinal de esa iglesia, de esa denominación cristiana. De eso no estamos hablando. No estamos en contra de las confesiones de fe. Nosotros usamos la de 1689, la de Londres, pero esa confesión de fe, ninguna es inspirada por Dios, ¿no? Y nos proporcionan tan solo un bosquejo, un perfil, ¿no? Una línea, ¿no? En relación con las doctrinas, en teoría las más importantes, pero hay muchísimas cosas que no están en estas confesiones de fe, que están aquí en la Biblia. Pero esa fe doctrinal no basta. Luego la fe que no es más que algo histórico, intelectual, mental. Creo que Jesús vivió, murió y resucitó. Medio mundo puede decir eso, pero eso no es la verdadera fe. Y luego la fe que ya hemos criticado aquí, la emocional, la que llamamos a veces irracional. Esa es la fe basada en experiencias, y muchas veces son experiencias tan alejadas de la enseñanza bíblica, son experiencias netamente
emocionales, religiosas. Cuando tú ves a la persona de rodillas, que estamos a 15 minutos aquí de la Basílica de Guadalupe, que ahí anda quebrantada, llanto, ¿no? Su fe está basada en algo emocional que no tiene nada que ver con la verdad del Evangelio y la palabra de Dios. Y multitud de personas, eso es la esencia de su fe, sintieron algo, lloraron, hablaron en lenguas, algo misterioso, algo raro les pasó en un pasado, y Dios me sanó, Dios me ayudó, y piensan que por eso tienen la verdadera fe, ¿no? Y la fe humana, perdónenme, esto lo tengo que repasar. Hay personas, por tantas personas que escuchan la predicación cada semana, si no en forma presencial, en otras formas, en internet, y no saben cómo distinguir aquí. Por lo tanto, tengo que volver a repetir tantas cosas. Esta fe humana natural, me subí anoche otra vez en el avión, ¿no? 45 minutos atrasados. Y a mí me gusta mucho, me subo y veo en la puerta la placa de la fabricación del avión. Quiero saber. Muchas veces ya sé, porque veo en las alas, ¿no? Si tienen las alas curvadas, y esto es de 2018 y en adelante, ya sé que tiene que ser más de fabricación más reciente la nave, ¿no? Pero si me subo y veo que dice 2011, como lo que me pasó el viernes, 2011, dice. No, y es Airbus, no voy a discutir más aquí. Airbus, ¿no? En donde los pilotos aprendieron como con Nintendo. No, no, por favor. Anoche me dio un gran susto cuando anunciaron el nombre de la flota. ¿No? Y Luke, no están aquí, vamos a ver si llegan, vienen de viaje. Luke nos comentó esto, de cómo en su viaje a Gringolandia con United, creo que les tocó 2 pilotas, ¿no? El piloto y no, ya déjalo. Ya, por favor, Tomás. Hay una fe humana, natural, de que la nave me va a llevar. Y cuando va sobre el agua del Golfo de México, va a haber un gravísimo problema si sucede algo a esa nave. Y la trayectoria medida es agua, ¿no? Y esa confianza natural humana basada en la ley de probabilidades no es la fe. Sí, desde que cuando yo vi 2011 se me fue la fe. ¿No? De anoche cuando me doy cuenta de que pilota, oh, por favor, estoy orando, ¿no? Ayúdale a esta mujer, ¿no? Padre Celestial, a no cometer ningún error. La mayoría de los accidentes son errores de los pilotos. Y estas personas cuya fe no es el don de Dios, no es sobrenatural, no es en la palabra y el evangelio de Dios, sino es algo netamente natural. ¿No? O la fe selectiva, incompleta. Quiero a Cristo como Salvador, no, pero no lo quiero como mi Señor. Quiero que me perdone, pero no quiero que me cambie. Quiero reconocer, Señor, Señor, pero en la práctica esto no significa nada para mí. Él en la práctica no es mi Señor. Quiero los beneficios de su obra. Pero no me interesa mucho la persona que realizó esta obra y una relación íntima con él. No, no tengo gran interés en eso. Y aquí termino la lista, ¿no? La fe diabólica, como vamos a verla más adelante aquí, que no produce un cambio en la voluntad de la persona, que no produce obras, ¿no? Estas son falsificaciones de la fe. Y la fe salvadora, que es creer, confiar y entregarse a Cristo, es lo que hace la gran distinción en todo el asunto, pero ya estamos en Mateo 7, por favor.
Y hay que entender lo que estamos diciendo es exactamente lo que nuestro Señor Jesús enseña aquí. En Mateo 7, ya lo tienen, ¿no? Viene toda una lista de advertencias sobre un solo camino, una sola puerta, muchos que están en el camino que lleva a la perdición, pocos que están en el camino verdadero de salvación, falsos profetas. ¿Y cómo serán conocidos sus falsos profetas? Por sus frutos, ¿no? En 7:17. Y luego, una tremenda advertencia sobre todos los que profesan creer algo, pero no hay ningún cambio, ni estos frutos buenos en su vida. Aterrizando todo el argumento en 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, Curios, dueño soberano, mi Señor, mi Dios, esas son traducciones. No todos los que me dicen eso entrarán en el reino de los cielos. Más bien, es tan solo el que hiciere, tan solo el que hace, tan solo el hacedor de la palabra, tan solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos, ese es el gran susto, el día de juicio, tantas sorpresas, ¿no? Espantosas sucederán en aquel día porque muchos religiosos, ¿no? En el contexto del cristianismo falsificado, hoy en día muchísimos le van a decir, Señor, Señor, ¿no? Y van a apelar a lo que ellos dicen que hicieron. Van a apelar a sus obras. Profetizamos en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y están totalmente equivocados al apelar a este paquete, que no son evidencias de verdadera salvación nunca, en ningún caso. Es una tremenda lista desde el Antiguo Testamento de personas que tenían hasta dones milagrosos sin gracia. Dones milagrosos operando en sus vidas como Demas, como Judas, como Balaam y otros, sin la gracia de Dios en su corazón. Nada de esto es una prueba contundente de la salvación de nadie. Entonces les protestaré, ¿no? Aún apelando a sus milagros, les voy a contestar. Yo les voy a dar la réplica aquí en forma de una respuesta que les va a callar, que les va a desenmascarar. Nunca os conocí, nunca nos conocimos, nunca existió una relación verdadera entre nosotros. Esto quiere decir, nunca me entregaste a de veras tu voluntad, nunca me reconociste a de veras como tu Señor, nunca lo pusiste en práctica, ¿no? Mis enseñanzas, nada de esto sucedió. Apártense de mí. Y les califica como personas que continuaban, a pesar de su profesión de fe, practicando el pecado, viviendo en pecado, obradores de maldad, ¿no? Y luego lo describe como la casa con el huracán que termina colapsándose, porque es lo mismo, se construyó la casa, la profesión de fe, por encima de la arena. ¿No? Sin fundamento, sin cimiento. El fundamento, el cimiento, ¿no? Es lo que estamos diciendo. La verdadera fe en Cristo. Y sin esto, esta casa va a caer en el 27. Esta profesión de fe no sirve para nada, salvo para engañar a la persona misma. Exactamente lo que Santiago decía. Los que son oidores y no hacedores, tan solo se engañan a sí mismos, engañándose a sí mismos, nadie más. Y cuando cae su profesión de fe, aquí es hasta el día de juicio la tragedia, ¿no? El horror, la pesadilla total que les va a llegar a estas personas. Va a caer por completo su casa y será, dice, lo ponen en sentido pasado como si todo esto ya hubiera sucedido. Está anticipando el día de juicio. Fue grande su ruina.
¿no? Imagínense, ¿no? Es una cosa hablar de los pecadores comunes y corrientes, aborrecedores de Dios en en su mayor parte, en todo lo que han hecho a lo largo de sus vidas. Es otra cosa hablar de gente religiosa engañada, que no dejaron realmente, no se arrepintieron realmente de sus pecados. No, el texto lo dice. Entonces, esto es nuestro tema. No estamos minimizando lo que uno tiene que creer, ¿no? En relación con Cristo, su persona y obra, el único camino de salvación. Menos estamos minimizando el papel de las emociones en todo esto. Pero este texto y muchos dicen que no es lo que la persona dice creer. Acabamos de leerlo. No es lo que la persona haya sentido. ¡Cuánta emoción! Lanzamos demonios, hicimos muchos milagros, ¿no? Cuánto entusiasmo, cuánto, a lo mejor mirándose los unos a los otros, aquí estamos, lo que hicimos, ¿no? Cuánta emoción. No es lo que sentimos, no es lo que decimos, es lo que hacemos con todo esto. No es difícil dar asentimiento, consentimiento a nivel intelectual, doctrinal, a muchas cosas que están en la Biblia, sin entenderlo realmente. Tú puedes dar tu consentimiento, ¿no? No es difícil sentir muchas cosas. Es fácil hablar bien, es fácil sentirte bien, sentirnos bien. Pero si todo esto no nos conduce a hacer el bien, entonces todo está mal. Todo está mal. Esta es la tragedia, ¿no? Ahora rápido, tenemos que leer algunos otros textos que dicen lo mismo. Todos los textos dicen esto. Primero de Juan, por favor, vamos a su capítulo 3. Es la cantidad de textos aquí. Anoche yo estaba en el aeropuerto, no saqué. Tienes que llegar a las 9:30, el vuelo va hasta a las 11, y ahí estoy ahí repasando y con mi celular revisando, tratando de eliminar tantos textos que hablan de lo que estamos viendo aquí. Primera de Juan 3, eliminándolo, o sea, reduciéndolo a unos cuantos, ¿no? En Primera de Juan 3, ¿no? La ilustración aquí es de estas personas cuyo amor consiste de palabras solamente. El contexto no lo podemos ver, salvo el que tuviere bienes de este mundo, 17, y viere a su hermano tener necesidad. ¿Y qué hace? Cierre sus entrañas, ¿no? Y sin discutir todas las implicaciones del ejemplo aquí, es una ilustración de lo que estamos diciendo. ¿Cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad, ¿no? Y aquí no estamos hablando de ayudar a los que no quieren trabajar. Si no quieren trabajar, que tampoco coman, dice la palabra de Dios, dice la Biblia. No, no estamos hablando de personas negligentes y irresponsables, no, de ayudar a personas que dicen ser creyentes así. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de algo tan sencillo. La ilustración es tan sencilla de si nuestro amor, ¿no?, es de dientes para afuera y nada más. Ahora, en 1 de Juan 2, ahora vean, esto se repite ¿cuántas veces? Vean, en 2, 3, en eso sabemos que nosotros le hemos conocido, desde que le conocemos. ¿Cómo es que lo sabemos? Por lo que hacemos, ¿no? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que la persona tiene verdadero amor? Es por lo que hace, ¿no? Hay personas que vienen aquí cada domingo y corren aquí con, oh, cuánto te amo, hermano. Entre semana desaparecidas de la faz de la tierra, ¿no? Esto sucede en todas las iglesias, en todo el mundo. Su amor no es más que, ¿no?, ¿cuánto? Pero en la práctica, nada. No hay nada.
Aquí en 1 de Juan, vean, hay que seguir leyendo. El que dice, yo le he conocido, yo le conozco, pero es lo mismo. Hace caso omiso de sus mandamientos. Esta persona es peor que autoengañada, mentirosa. Es mentiroso. Y la verdad no está en esta persona. En Efesios 2 no es necesario leerlo, la salvación que no es por obras, es sin obras, es por la gracia salvadora, la obra de Cristo, siempre es para obras, las cuales Dios predestinó de antemano, ¿no? Preparó de antemano para que, como vamos a ver, anduviésemos en ellas, ¿no? Y la gracia de Dios, todos los textos dicen lo mismo. La gracia de Dios que salva. Escuchen lo que dice Tito. Esta gracia de Dios que trae salvación nos enseña a renunciar la impiedad, los deseos mundanos, a que vivamos en este mundo de manera templada, justa y piamente, ¿no? De que vivamos una vida diferente. Y luego dice en el contexto de que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso. Aquí, las emociones, el celo, ¿no? Ese fuego basado en todo un paquete en relación con la verdad, te vuelve celoso para buenas obras, ¿no? Entonces ya basta, ninguna cosa salvo la práctica de la verdad es suficiente para saber, ¿no?, si una persona es realmente creyente o no. Esto es un gran tema, no lo vamos a discutir el día de hoy. En el día de juicio, a eso, de 5 libros que se van a abrir, ¿no? Uno de los libros son las obras realizadas por los creyentes. Y Dios las sacará como pruebas contundentes de lo que estamos viendo aquí. Estas personas son verdaderamente convertidas y aquí está en su mini biografía, ¿no? Pruebas suficientes, evidencias para demostrar el cambio sobrenatural que pasó en sus vidas, ¿no? Y nada salvo esto es suficiente. Nada. Y ahora, agarrando el hilo que sigo enfatizando aquí, la mente, las emociones, la abolición, en los modos, ¿no? En la gramática expositiva, todo este tema. El asunto comienza con lo que entendemos, pero invariablemente, ahora vamos a Colosenses 1, la práctica de la verdad, escuchan, es la consecuencia inevitable de haber entendido y creído esa verdad. Esto es más que lo que acabamos de escuchar. Ahora estamos alegando que no es posible creer la verdad y no obedecerla. Que eso no es posible, ¿no? Ahora vean en Colosenses, ya lo tienen, la lectura en el versículo 8 habla del amor de estas personas en esta iglesia como obra del Espíritu Santo en sus vidas, este amor en el versículo 8, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos de esto, apela a este amor como evidencia de su salvación. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Llenos del conocimiento de su voluntad, ¿no? Llenos hasta el tope del conocimiento de su voluntad. Y la descripción de este conocimiento en toda sabiduría, inteligencia espiritual, pero de inmediato, ¿con cuál fin? Para que andemos como es digno del Señor, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, y es un círculo que nos conduce a conocerle más y mejor, conociendo, ¿no? Creciendo en conocimiento de Dios. Eso es un gran tema, ¿no? Hay temas así tan contundentes como la mayordomía,
que nadie, tú puedes escuchar 1000 enseñanzas sobre tu responsabilidad como mayordomo de tu tiempo, recursos, talentos, es todo un paquete, oportunidades para servir incluso, pero es tan solo cuando tú pones en práctica esta mayordomía que comienzas a entender verdaderamente la enseñanza. Hasta que lo pongas en práctica es teoría, ¿no? Hasta que hay un efecto en tu voluntad, no es más, hay que volver a decirlo, que soberbia doctrinal, por favor, no. Pura soberbia doctrinal. Es la plaga de la internet, es una pérdida de tiempo, es increíble todo esto. Tristemente ahora en América Latina, en español, tanta gente distraída con su soberbia doctrinal que no conduce a nada en la práctica, ¿no? Y aquí el propósito es lo que el texto dice, de que andemos, ¿no? Ahora, esta es la fórmula que está a lo largo del Nuevo Testamento. Paripateo, la palabra griega, andar. ¿Qué quiere decir eso? Es un modismo, es una figura que describe las actividades de la vida. Es una vida regulada, es una vida ordenada, es una vida controlada, ¿no? En donde la conducta de la persona es su forma de andar, ¿no? Su manera de vivir. Pero en nuestra versión antigua, en español, en todas las versiones, la traducción es andar. Y ahora escuchen, voy a repasar una parte de los textos que hablan de esto. Los textos son interminables. El creyente debe andar en Romanos 6 en novedad de vida. En novedad de vida, andar, su forma de regular, ordenar, conducir, ¿no? Su vida. Eso es lo que hace en su vida. Andar en el Espíritu. Tantos textos, ¿no? Se nos exhortan, se nos ordenan, es el uso imperativo, son órdenes, mandamientos de Dios de que andemos bajo el control, el dominio, el poder, la guía, la dirección del Espíritu Santo, de momento en momento. Es una parte de todos los increíbles debates sobre los misterios de la Trinidad, la presencia especial del Espíritu Santo, como el tema que vimos hace 8 días, una tremenda ilustración sobre la adopción de hijos. Llega el Espíritu Santo a tu corazón y esto es la presencia especial de la omnipresencia de Dios, su presencia especial contigo, conmigo, 24/7. En el Salmo 139, el salmista va a todos lados del universo y no puede alejarse como creyente de esta presencia especial de Dios. Hasta dice cuando antes de dormirse y mientras que está dormido y al levantarse, ¿no? Tú estás conmigo, tu presencia conmigo. Andar bajo, ¿no? Esta presencia personal, íntima, real del Espíritu Santo. Y los textos son interminables. Andar por fe. En 2 Corintios 5, no por vista. Andar en buenas obras, ¿no? Como ya lo hemos citado. Andar en sabiduría. En Colosenses 4. Andar en la verdad. Acabamos de leerlo, ¿no? En 2 de Juan, 1 de Juan. Andar en los mandamientos, repetidas veces la fórmula. Andar en el amor y andar. Es esto. Es la práctica. Es lo que hacemos. Andar, esto en el amor, ¿no? La lucha incansablemente, ¿no? De amar a Dios y amar al prójimo, de ser motivados siempre por esto. Andar en honestidad, con una vida transparente, en donde no estamos fingiendo, no estamos jugando, no estamos ocultando, no estamos con la máscara de la persona hipócrita que vimos al principio de estos estudios, ¿no? De los obstáculos que hay en que seamos oidores expositivos, de esas personas que aquí están como súper santos cada domingo y entre semana, demonios encarnados. Andar
dignos, ¿no? Del Señor. Ese es el gran tema que se repite más. De manera digna de los santos, de manera digna de nuestro llamamiento, andar. Y su contraparte en forma negativa, otra vez el uso imperativo, ¿no? De la gramática, no andar en la carne, no andar, ¿no? Como los demás hombres, ¿no? Sino como criaturas nuevas en Cristo. No andar por vista, no andar, y la lista así desordenadamente, fuera de línea, fuera de regla, fuera de orden, en desobediencia, como soldados insubordinados, ¿no? Irregulares incluso, una de las frases, y culminándose en no andar en la vanidad de la mente, por favor, ¿no? La descripción apostólica de los inconversos que andan atrapados en la vanidad de su mente, sus pensamientos, ¿no? Pecaminosos, carnales, de pecado y rebeldía y todos los posibles ídolos del corazón, y andan así con su mente, ¿no? Todo esto es preliminar a la práctica de la verdad, ¿no? Y ahora vamos más lejos, porque ahora este asunto se abre un poco más. No es simplemente lo que acabamos de escuchar, lo que esto abarca. Ahora vamos más lejos aquí. La práctica de la verdad es el resultado, escuchen bien lo que voy a decir, de convicciones. Es necesario que seamos convencidos de lo que creemos. Este tema es gigantesco, otra vez lo voy a resumir, porque esto es lo que sucede antes de ser convertidos, ¿no? Así me atrapó Dios hace muchos años en el debate sobre el creacionismo y la evolución. Yo como inconverso me atrapó Dios, sin narrar la historia. Me dejó sin salida. Me llevó Dios, yo era rebelde, incrédulo, ¿no? Tocando la música, el ídolo de mi corazón, todo lo que me interesaba, nada más. Y me atrapó y me convenció, ¿no? Del fraude de la evolución. No, por favor, la estupidez, la necedad, ¿no? La mentira mayúscula, garrafal que hay en todo este lío de que estamos en el planeta de los simios. Me convenció intelectualmente de que lo que se narra aquí al principio del Génesis es la única explicación. Hoy se llama diseño inteligente. Es creacionismo, creación especial, ¿no? Comenzando con los códigos genéticos. Me entregaron libros en los 70s que estaban hablando de los códigos genéticos en el cuerpo humano y en todos los seres vivos. ¿Y cómo es posible esto? Esta información inteligente, exhaustiva, a nivel celular, ¿no? La cantidad de información rebasa las posibilidades de calcularla. Escrita toda esta información en un idioma, ¿no? Que los mecanismos dentro del cuerpo humano a nivel celular lean y replican la replicación de esta información que es la base de la vida, ¿no? En todas sus formas en el planeta. Henry Morris, el gran científico Henry Morris, autor del libro sobre el diluvio de Noé en los 70. Estoy ahí y un pastor entregándomelo. ¿Ves esto, Tomás? Convencido del creacionismo, nada más. Pero aquí estamos hablando de algo
más a fondo, convencidos de la realidad de las cosas espirituales, la convicción de la realidad de estas cosas. ¿Qué es lo que significa esto? La convicción de estas cosas. Eso es exactamente en donde muchísimos cristianos o personas que profesan el cristianismo hoy en día se quedan cortas. No están plenamente convencidas de una lista de cosas. No. ¿Y de cuáles cosas estamos hablando aquí? De lo más sencillo de entrada de la palabra de Dios, convencidos de que este libro no puede ser explicado. Es increíble la complejidad, la forma en que todo esto está entretejido. Todo lo que dice aquí es un mensaje único, ¿no? Que explica todo lo que anda mal en el mundo, desde el principio, fin, narra la historia de nuestro mundo, todos los misterios de la vida, todas las preguntas, ¿no? Que interminablemente en el canal de History y Discovery por favor, una bola de científicos ciegos, supuestos científicos tontos, ciegos, estúpidos, necios, así lo dice Dios en Romanos 1, nos quieren decir que somos un accidente cósmico, plenamente convencidos de la existencia de Dios, plenamente convencidos de que hay una primera causa, ¿no? Y que todas las demás cosas en el universo exigen que esta primera causa tenga omnisciencia, omnipresencia, la lista de cosas en todos los atributos necesarios para que la primera causa del tiempo tiene que estar fuera del tiempo. La primera causa de todas las formas de energía en el universo, que se reducen a algo muy básico a nivel nuclear, tiene que ser omnipotente. Que la primera causa de todas las formas de información, ¿no? que son la base de la vida en el planeta, tiene que ser omnisciente, ¿no? Tiene que ser omnipresente y haz tu lista. Y resulta que cada argumento científico de causa y efecto te conduce a un creador cuyas cualidades y características en cada detalle resultan ser las que el autor de este libro dice: esto es lo que yo soy, esto es quien yo soy, plenamente convencido. Así a mí me pasó, Dios me estaba arrastrando, yo no quería ser convencido. Y me atrapó en mi mente, ¿no? Convencidos de la realidad de la perdición, de que hay una eternidad más allá de esta vida, en donde hay tan solo dos posibilidades, es la perdición eterna, huérfanos, lo que vimos hace 8 días, abandonados por su Creador, o salvados y conducidos a su presencia, que es el gran tema del cielo, el mundo de amor, convencidos de esto, de que tú no eres una bestia bruta, de que a la hora de tu muerte no es el cese de la existencia, no es este exterminio, no es lo que pasa al perro, al puerco, a tu mascota, no, nada de esto. No, de que tú vivirás eternamente, el Creador que te dio el don de la vida, ¿no? Ha ordenado esto de que después de tu estancia en este mundo irás a uno de estos dos lugares y no hay más. Así. Plenamente convencidos. Convicciones, ¿no? Y hay muchas cosas aquí. Y tengo que mirar al reloj por primera vez, ¿no? Porque ya me estoy enredando.
Ok. Pero rápido. Estas convicciones van por muchos caminos, ¿no? Y voy a usar aquí el ejemplo que conocemos de lo que la palabra de Dios narra respecto a este Moisés, ¿no? De que llegó a ser plenamente convencido Moisés en su estancia, ¿no? Como el hijo de la hija del faraón de Egipto, ¿no? De que este Moisés llega a una convicción que le conduce a rechazar el ser llamado más hijo de la hija del faraón de Egipto. Estoy leyendo de Hebreos 11. Y que escogió antes, por lo contrario, o sea, de todo lo que se hubiera o habría disfrutado, los placeres del pecado en Egipto que se mencionan aquí, que son interminables para él. Imagínense el puesto, ¿no? de Moisés como junior en Egipto, ¿no? Todo lo que tenía a su alcance en relación con los placeres pecaminosos, ¿no? Comodidades temporales del pecado, dice nuestra versión antigua. En vez de gozar de todo esto, le dio la espalda, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios. Y las explicaciones de cómo es posible, con su voluntad, analizó con su mente, ¿no? Y concluyó de que había mayores riquezas que aquellas, es la fortuna y los tesoros de los egipcios, mayores riquezas, ¿sí? Un gran análisis, ¿no? Comparación entre lo temporal y lo eterno, sin discutir eso, hizo, ¿no? La meditación, el análisis. Hizo sus cálculos Moisés. Sumó las cuentas. ¿Sí? ¿No? Y quedó convencido de algo. Convencido. Incluso a nivel emotivo, emocional, dice, no temiendo la ira del rey. No. Se dio cuenta de que no, esto va a resultar en que yo sea desterrado, ¿no? Va a resultar en que yo sea un fugitivo, ¿no? Tendré que salir huyendo del dictador más poderoso del mundo en aquel entonces. Y el texto dice, todo esto porque se sostuvo viendo al invisible. ¿Al invisible? Se sostuvo viendo al invisible, dice. Que dio la espalda al poder, al dinero, al placer, a las riquezas, ¿no? Todos los ídolos del corazón de todo el mundo inconverso en sus manos. Y escogió con su voluntad ser afligido, maltratado, perseguido, identificado como traidor, como ingrato, ¿no? Como enemigo público número 1. Escogió ser identificado así con aquel pueblo menospreciado, vituperado, esclavizado. Todo un gran tema, lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué es lo que le convenció de que los placeres temporales del pecado se convertirían con el paso del tiempo en veneno mortal? ¿Quién le convenció de que las recompensas, el texto dice, miraba la remuneración
en el túnel del tiempo, por medio de la fe, se transportó al final de todo aquello y llegó a la conclusión de que la recompensa de Dios tendría más valor que todas las riquezas de los egipcios. Se convenció, llegó a la convicción de que aquellos israelitas esclavizados, menospreciados, vituperados, eran el verdadero pueblo de Dios. Se convenció de que la aflicción y el sufrimiento, la causa de Dios, aquí se menciona a Cristo, la causa de Dios, que la aflicción, el sufrimiento, en esa causa resultaría en un alto sobremanera peso de gloria, de que era un privilegio incalculable sufrir, ser afligido. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto? Y lo vuelvo a decir, alguien le convenció. ¿Quién le convenció a Moisés de todo esto? ¿De qué estamos hablando? De que debe haber una convicción permanente, que no es de fabricación humana. Es Dios el que nos convence de que las cosas espirituales son más importantes que las cosas temporales, de que las cosas espirituales son las realidades y que todo lo demás pudiera ser una ilusión, de que las cosas espirituales son de valor infinito. ¿No? Todo esto para los que dudan de lo que están escuchando, escuchen lo que voy a decir. Este libro habla de tu alma. La palabra que se usa en este libro es tu alma. De que tú no eras producto de la casualidad, ni vives en el planeta de los simios, de que tienes en la parte esencial de tu ser, lo que tú eres es alma. De que hay una persona invisible que habita tu cuerpo, que tu cuerpo no es más que una habitación temporal, una tienda de campamento que será dejada a la hora de tu muerte, saldrá tu alma de tu cuerpo. Y nuestro Señor Jesús en todas sus predicaciones hablaba de qué les va a pasar a estos que pierden sus almas. Pierden sus almas. Y si no estás convencido de esto, si andas vacilando, dudando, cuestionando, yo no te puedo convencer. Pero no me toca a mí convencerte. Díselo a Dios. Al Dios en el cual pretendes no creer. Hazle el desafío a ese Dios que te dio tu alma, tu existencia,
tu ser, el don de la vida. ¿No? Haz el intento de convencerte a ti mismo de que no eres más que un animal. Fracasarás, te lo aseguro. Es un muy mal negocio. Convencerte a ti mismo de que no eres más que un animal, de que no, en lo más profundo de tu corazón, tu alma, tus emociones, ¿no? Tu intelecto, tu voluntad, no hay algo más allá de este cuerpo físico. Ya cometí otro error aquí este domingo, ¿no? De desviarme con estos argumentos que ni están en mis apuntes aquí, pero ni modo. Estoy ilustrando cómo llegamos a tener convicciones. Y estas convicciones, una vez que se forman en nosotros, y eso es un proceso, en relación con todo lo espiritual, estas convicciones afectan, como acabo de ilustrarlo en la predicación misma de hoy, una vez más, tus emociones. Podríamos pasar media hora. Yo podría hacer un ataque, yo podría asaltarte emocionalmente. ¿Tú qué crees que estamos en el planeta de los simios? ¿A dónde te conduce emocionalmente esa teoría falsa? Ven cómo lo estoy diciendo. Esa falsa especulación, ¿no? Te conducirá al suicidio. Te lo garantizo. Te conducirá al suicidio espiritual primero y garantizará tu suicidio eterno. Porque este Dios vendrá a reclamar lo que es suyo. Ese saber vendrá a pedirte tu alma. Ya. Estas convicciones entonces impactan las emociones. Sí. En el contexto cristiano, ahora agarrando el hilo de nuestro tema, ahora veamos en Juan 14, el Evangelio según Juan, ahora en su capítulo 14. Y lo que veo es que yo pensaba predicar 2 veces sobre este tema y no vamos a terminar el primer sermón aquí. Juan 14, ¿ya lo tienen? Estas convicciones que conmovieron a Moisés actuar de esta manera, ¿no? Y vamos a ilustrar todo esto, cómo sucede este mismo asunto en relación con la oposición y la persecución. Es un fenómeno extraordinario. La persecución y la oposición que viene a los creyentes nos pone a prueba en este paquete. Nos obliga a afirmar qué es lo que realmente creo. ¿Qué es lo que son mis convicciones, no? Y en el mundo moderno no puedo evitarla, otra vez les pido perdón, la ilustración de que si tú no vas a usar, trabajas en una de estas corporaciones internacionales, transnacionales, en donde ordenen a todos sus empleados a usar los pronombres que ya no hacen distinción entre género o sexualidad. De tal modo que si tú vas a trabajar en esta empresa, en todos tus correos electrónicos, en todas las reuniones en la empresa,
en todos los tratos como empleado de esta empresa transnacional, tendrás que doblegarte y usar estos así llamados pronombres, entre paréntesis. Eso no existe. Están hablando de algo que es falso de entrada. No hay 1000 géneros. No. Eso es lo que están alegando. No, resulta que hay tan solo 2. Científicamente 2. Biológicamente 2. Realmente tan solo 2. Entonces tú te verás obligado a mentir, incluso con el mismo uso del lenguaje. Es chistoso y abominable a la vez. En tantos años, ¿no?, que tengo tratando de aprender el español, créanme, hay aspectos preciosos del español y de todos los idiomas todas las lenguas que las palabras mismas, de manera directa, la gramática, masculinas o femeninas, que pretenden hacer destruir el idioma, todo para alegar o afirmar o obligar a los demás a profesar algo que no es real. ¿Sí? De eso se trata. Y la persecución te obliga a confirmar qué es lo que tú crees acerca de esto. Pero es más que creer. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Serás cómplice créanme, es un muy pequeño grupo de personas que están promoviendo todo esto? Eso es una de las cosas más absurdas. Que se han apoderado de estas empresas y los gobiernos prácticamente en todo el mundo con un fin que es peor de lo que se imagina aquí. Eso es una parte de una conspiración, un gran complot, ¿no?, orquestado por el enemigo de nuestras almas. Pero el punto, ¿qué es lo que creo? ¿Cuáles son mis convicciones? Y en base a eso, ¿qué es lo que estoy dispuesto a hacer? Aquí es perder. ¿Qué es lo que estoy dispuesto a sufrir? ¿Qué es lo que me van a rechazar? Ya no me van a aceptar, me van a poner la etiqueta, me van a quitar privilegios, me van a quitar oportunidades. En un momento dado me van a despedir, me van a correr, me van a quitar mis derechos. De todos nos quieren quitar la libertad de expresión y la libertad de creencia y la libertad de conciencia y la libertad de convicciones. Y sin decir esto, ustedes que piensan, ¿no?, que tan solo pretendo defender a Gringolandia, no puedo evitar el comentario aquí. Si ustedes quieren saber cuál es la diferencia entre la Unión Americana y todas las demás naciones en la historia del mundo, todo se reduce a un solo punto. Algunos dirán, que la Unión Americana se basó en esto. No. Esto es verdad en un comienzo, pero no es la distinción. No. ¿Cuál es la diferencia? Escuchan. Hay una lista de derechos en la Constitución americana. La lista es increíble. No vamos a repasar esta lista. Va por muchos caminos. Es derecho, ¿no?, en relación con la libertad religiosa,
en relación con la separación de iglesia y Estado, sí, en relación con la prensa, sí, todo esto está en la primera enmienda en la Constitución y la lista es espantosa, pero eso no es la diferencia. No, no. ¿Cuál es la diferencia? Escuchen, esa Constitución alega que estos derechos son otorgados por Dios, no por el gobierno. Ahí está la diferencia. Inalienable rights, la frase técnica en inglés, ¿no? Que procedan del Creador. Es la única diferencia. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estás predicando, hermano? ¿No te diste cuenta? ¿No entendiste? ¿Qué es lo que tú crees acerca de estos derechos? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Son conveniencias nada más? ¿Arreglos nada más? Que se desarrollaron a lo largo de un proceso, es lo que nos van a decir. Y como eso sucedió, se pueden cambiar esos derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho de que no seas obligado a decir mentiras en relación con algo tan básico como que hay hombre y hay mujer, varón y hembra. Y créanme, escúchenme, no hay más. Y sin decir más sobre la ilustración que estoy dando aquí, las consecuencias de estos tratamientos hormonales, de darles hormonas a niños y niñas en su adolescencia o ya lo están haciendo en algunos lugares desde primaria. Las consecuencias de estas cirugías, mutilaciones del cuerpo humano y el número de personas más que arrepentidas después de haber pasado por todo esto, en donde nunca pueden tener verdaderas relaciones sexuales con nadie como consecuencia. No, jamás. En donde su cuerpo fue detenido en el proceso natural del desarrollo de su sexualidad y nunca será normal. Nunca. De que están haciendo un daño irreparable. Y yo voy a decir un daño terminal, usando una palabra técnica. It's terminal a estas personas. Estoy ilustrando qué es lo que creemos acerca de todo esto. ¿Seremos cómplices en esta, la más absurda, necia estupidez que se pudiera haber imaginado? Yo no. Pero si me va a costar mi trabajo, ok. Si me van a censurar, adelante. Ajá. Dios tiene la razón. Mis convicciones no son más que lo que acabo de decir. Dios no tan solo tiene la razón. Dios tendrá la última palabra. Oh, yes. Oh, yeah. Dios tendrá la última palabra. Y se cumplirá la advertencia de la boca de nuestro Señor Jesús. A estos que hacen daño, a estos pequeñitos, les hubiera sido mejor que se les colocase la famosa piedra de molina a su cuello y se subieron en el avión y los lanzaron de lo más alto posible.
a lo más profundo del mar. Eso es lo que va a suceder con cada persona que anda promoviendo esto. Y escuchen mi comentario. Con todos los que son sus cómplices. Esto es lo que va a pasar. Aquí está escrito. Entonces, vamos a encaminarnos, ¿no? Tenemos que, no vamos a avanzar más. Vamos a encaminarnos a concluir aquí. Volviendo a agarrar el hilo. Estas convicciones producen emociones. Y yo no dudo de que personas presentes habrán reaccionado emocionalmente en contra de lo que acababan de escuchar. Qué bueno. Esto quiere decir que por lo menos estabas escuchando. Y por más contrarias que pudieran ser tus pensamientos y tus emociones a lo que acabas de escuchar, yo te lo estoy diciendo en tu cara, estás equivocado. Y lo estoy diciendo con mucha emoción, con la esperanza de que Dios obre un cambio de opinión. En cualquier persona presente así, no tengo la menor duda de que hay personas presentes que piensan que todo esto está bien. Están equivocadas. Yo no te puedo convencer. Mi deber es advertir. Y lo acabo de cumplir. Ahora en Juan 14, en el contexto de cómo estas emociones muevan nuestra voluntad, vamos a concluir el día de hoy. Lo que Cristo dice es que lo que creemos acerca de Él produce en nosotros amor para con Él. Esta fórmula es la más conocida de su ministerio público, la que vamos a ver aquí, porque, vean, primero la lectura, 14:15, si me amáis, si lo que creen acerca de mí, mi palabra, mi verdad, mi evangelio, ¿no? Lo que mi salvación ha traído a tu vida, la única respuesta es amor para conmigo, ¿no? Lo que hemos escuchado 1000 veces. Y ven lo que dice, este amor te conduce, ¿lo están viendo? Estamos en 14:15. Dice, guardad mis mandamientos. Eso es el efecto en la voluntad. Este punto se repite aquí, ven, en 14:15 acabamos de leerlo, ¿no? Ahora vean en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Hay más cosas aquí, muy tremendas cosas que no estamos viendo. Tan solo la frase, el que tiene estos mandamientos, ¿qué es esto? Tiene conocimiento, tiene convicciones, cree en estos mandamientos y por amor obedece estos mandamientos. 14:21, 14:23. El que me ama, la segunda frase, el que me ama, esto es la reacción emotiva. ¿Qué hará esta persona? El que me ama, mi palabra guardará. Hay más cosas aquí que no vamos a discutir, otros asuntos muy importantes, pero la frase, por amor guardará mi palabra. Punto. Y la contraparte en 24, el que no me ama,
no guardará mis palabras. En 1 de Juan 5, este es el amor de Dios. Ese es el amor, yo lo voy a traducir así, para con Dios. Que guardemos, que practiquemos, que pongamos en práctica sus palabras y sus mandamientos para los que aman. No son gravosos, no son penosos. Yo no entiendo por qué sus mandamientos son penosos para los inconversos, a salvo que aborrecen a Dios. Es malo que Dios les diga a todos no roban. Es ofensivo que no mientan. Es ofensivo que no matan. ¿No? Que no sean infieles en su relación matrimonial. Hay algo malo en que no caigan en la codicia. Es malo lo que Dios manda a los que le odian, sí, a los que le aman. Es buenísimo. Fabuloso. Y el entendimiento que tenemos de todo esto nos conduce a amar a Dios y a obedecer su palabra. Punto. No hay nada complicado, nada difícil en lo que estamos escuchando acerca de cómo esto funciona. Los creyentes se vuelven personas que tienen hambre y sed de justicia, de obediencia. ¿No? Y enamorados de Dios, impactados por el amor de Dios. ¿No? Y entre paréntesis comento esto, en un contexto religioso, como lo vimos al principio, hay cantidad de personas autoengañadas, y aquí viene uno de los puntos acerca del por qué. El porqué de estos que son autoengañados, ¿no? Lo que está de por medio no es el amor de Dios. Estas son las personas que buscan a Dios no motivadas por amor, sino por otros motivos. Las personas que buscan a Dios por motivos egoístas dejarán de buscar a Dios por motivos egoístas. Las personas que le buscan tan solo por lo que me puede dar, ¿no? Tan solo por lo que puedo sacar, motivos egoístas. Hay personas que pretenden obedecer a Dios por motivos egoístas y nada más. No es por amor. La acusación de Job, 1000 veces, este hombre lo tiene sobornado. Este hombre lo tienes comprado. Satanás acusándole a Dios de haberle sobornado al pobrecito Job. Quítale todo, una parte de lo que le has dado, te lo aseguro. Verás sus verdaderos motivos en esto. No son amor. No. Ahora vamos al Salmo 119. El tiempo se nos está yendo. Vamos a encaminarnos a concluir. El Salmo 119. Y quiero que veamos esto. El mismo argumento está aquí repetidas veces. Y vale la pena antes de concluir, leer una parte de esto, ¿no? ¿Ya lo tienen? I'm trying to stop here. Salmo 119, ya lo tienen en 14. Es increíble leer versículos como estos. 119, ¿ya lo tienen? Aquí voy a, es una larga, voy a reducir la lista. En 14, ahora ven los ejemplos. Heme gozado en el camino de tus testimonios. Por encima, ¿no? Como sobre toda riqueza. ¿Pero qué es esto? Es nuestro tema. Con su voluntad el salmista
regocijándose, ¿no? Se llena de gozo. Y la fórmula en el camino de tus testimonios es poniendo en práctica, ¿no? Eso es su voluntad. Con la ayuda de Dios, el poder del Espíritu, practicando la verdad de Dios. Ese es el camino de tus testimonios. Ese es el Salmo 1. Y su corazón lleno de gozo. Y como Moisés, hay una riqueza incalculable en esto, dice. Como lo decía Moisés cuando abandonó a Egipto. Ven en 72 rápido los textos. Mejor es la ley de tu boca. Increíble el texto. Mejor es, la idea aquí es un concepto en relación con la inspiración de la palabra de Dios, respirado de Dios, la ley que salió de tu boca, que millares, ¿no? Las versiones modernas, miles y miles y miles y miles de monedas de oro y plata. Sí. Mejor me es, ¿no? Esta ley. ¿Qué tipo de emoción? ¿No? Y aquí con su voluntad, a cambio me pueden dar miles y miles y miles de monedas de oro y plata. Yo no acepto el cambio. Nada, esas monedas no tienen valor alguno para mí en contraste con esto. Nada, nada. En 103, estamos en el Salmo 119 que hemos analizado en tiempos pasados. 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. La ilustración es tan gráfica, ¿no? La miel, más que la miel a mi boca. Y la ilustración aquí es tremenda. Es todo el asunto, ¿no? No, tú y yo no comemos croquetas. Es un tema espantoso. La bendición que hay en todo de alimentos y sabores y el placer de comer, ¿no? Me dieron las mejores hamburguesas de México, están en Yucatán, créanme. Hasta me llevaron otra vez anoche estas hamburguesas. Yo estaba ahí ¿cómo es posible que tienen aquí mejores hamburguesas que en Gringolandia? Sí, mejores que las de Gringolandia. Pero la ilustración gráfica es, ¿qué dice? Más lo que la miel, dulce, agradable, ¿no? Es todo un tema ilustrativo. Rápido en el 103, esta forma está en muchos otros textos, lo vamos a dejar para pasar al 127. Vean, por eso he amado tus mandamientos. ¿Amado tus mandamientos? Es amar al que dio los mandamientos. Y luego es amar a los mandamientos mismos. Sí. Eso es un acto de su voluntad. ¿No? Es un gran tema aquí, no simplemente emoción. Es abrazar los mandamientos. ¿No? Es atesorar esos mandamientos. Es poner en práctica estos mandamientos. Pero dice, los he amado más que el oro, y el más refinado, el más puro. Oro en aquel entonces, un gran tema, ¿no? De las monedas con grados de oro, todo el contexto aquí. El oro puro, refinado. En el 131 vuelve a los apetitos, a la boca. Mi boca abrí, ¿no? Y este texto es increíble. Suspiré, dice, con ansias de respirar. Se le fue la respiración porque deseaba tus mandamientos más que su propia respiración.
así, así, así. Y por último, el 162, me gocé 162 en tu palabra. Estamos ilustrando todo esto nuevamente aquí con este ejemplo. Me gocé en tu palabra como el que haya, y esta palabra es técnica, despojos, muchos despojos, un gran botín, un gran tesoro. Sí, tu palabra, ¿no? Y las ilustraciones, gozo, deseo, dulzura, amor, profundas emociones que conducen a la práctica de la verdad. Punto. Todo esto te conduce a poner en práctica la verdad. Y si no te conduce a practicar la verdad, estás mal. Lo vimos al principio. Estamos mal. Algo está mal con nosotros. Con nuestra profesión de fe pudiera ser algo gravísimamente mal. Y con esto concluyo. Y les dije, es la introducción. Vamos a discutir esto más a fondo con la ayuda de Dios, ¿no? La práctica de la verdad. El impacto que esto tiene en tu vida cotidiana. Y con esto concluyo, ¿no? Esto es más que personal. Esto es el tema con el cual íbamos a concluir, pero tan solo lo comento aquí. ¿Qué quiere decir eso más que personal? Es muy personal, sí, y más que personal. Porque todo esto no es simplemente algo a nivel personal en tu vida. Por un lado sí lo es, y por otro lado no lo es. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Lo comenté hace 8 días. Hay un mundo de creyentes, su vida está en stand-by. Su vida está paralizada, están estancadas. Porque hay cosas que no se han resuelto, que no han sido arregladas en sus vidas. Y están esperando todo el tiempo para que Dios intervenga para resolver. Pero Dios no hace eso. No, en muchos casos no. Por eso permanecen así, ¿no?, en pausa con su vida cristiana. Y todo lo que escuchan es domingo tras domingo, están con, sí, es para aquellos y otros, pero a mí no se me aplica nada de esto, porque yo estoy aquí atrapado en mi pequeño mundo en donde Dios no ha resuelto mi problema, mi dilema. ¿Cuál es el error de estas personas? Hay algo más que tu dilema en esto. Más que mi lucha. Más que mis conflictos, mis problemas. Hay algo mucho más importante que nuestros problemas, que nuestras luchas, que nuestro fracaso o victoria a nivel personal. Hay algo más importante aquí. Sí, algo mucho más importante. El reino de Dios, la causa de Dios, la iglesia de Dios, el testimonio de Dios. Porque en todo este asunto, tú y yo no somos espectadores en el conflicto cósmico en que estamos metidos. No. El pobrecito Job pensaba, ¿cómo es posible que se me haya colapsado mi mundo?
no tenía idea alguna de un conflicto cósmico en donde el enemigo, Satanás mismo, vino, ¿no?, a destruir su vida. Pero no como algo personal en contra de Job. En un sentido no, en otro sentido quizás sí. No, el asunto era que lo que estamos diciendo, el diablo pensaba, no, con arruinar este pobrecito voy a destruir la obra de Dios, el testimonio de Dios, el nombre de Dios. La gloria de Dios será manchada. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no debemos ver todo este asunto de nuestra obediencia, del impacto de la palabra en nuestra vida, de nuestras convicciones, simplemente como algo personal. Algo que está sucediendo a nivel personal conmigo. No. 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 Hay algo mucho más grande que tu vida, más grande que mi vida, más importante que lo que a nosotros nos sucede a nivel personal. Sí. Si tú eras de veras miembro del reino de Dios, tú eres un actor, protagonista. En algo mucho más grande. No estás peleando algo personal. No estás trabajando una viña que te pertenece. No es simplemente tu felicidad, aunque tú deberes de ser lo más feliz posible en tu relación con este Dios, sí, pero no es simplemente tu felicidad. No, no. Hay una carrera que cumplir, una pelea que pelear, una obra que acabar en tu vida, en mi vida. Y concluyo con esto. ¿Qué estás haciendo? Esto queda pendiente. Era el punto crucial del sermón, pero ya no. Lo planteo de otra manera. Hemos de mirar el asunto y meditar y ver el panorama más grande que hay en todo esto. Y en el panorama más grande, estas son las preguntas. Escuchen para concluir. ¿Hubiera sido diferente el mundo si tú no hubieras vivido? ¿Hubiera sido diferente la historia si no hubiéramos existido tú y yo? ¿Hubiera sido diferente la obra de Dios? ¿La historia de su pueblo? ¿Sin Pablo? Escuchan. Sin Pedro. No, sin Pablo. Sin Pedro. Sin Spurgeon. ¿Hubiera sido diferente algo sin nosotros? Y la pregunta es la que nos conduce a concluir. Porque en esta pregunta están muchas cosas. El porqué de nuestra existencia entonces.
el para qué sirven nuestras vidas en este asunto, ¿importa si obedecemos o no? ¿Importa si practicamos la voluntad de Dios o no? ¿Quién te colocó en su ejército? Si no es para pelear, pero no un pleito personal. Estamos negando el elemento personal, pero estamos diciendo que en nuestra meditación tenemos que llegar a ver que todo esto es mucho más grande de lo que parece ser. Job no tenía idea alguna de que esa lucha en que se encontraba un mínimo de 3,000 años después, algunos creen mucho más años que 3,000. Nadie sabe exactamente cuándo vivió Job. Estamos hablando de su vida, de su lucha, de su conflicto, ¿no? De lo que pasó con Job, ¿no? Y la pregunta de si terminó haciendo la voluntad de Dios el pobrecito Job. Y gloria a Dios, la respuesta es que sí. Gloria a Dios, Job vivió verdaderamente. Vivió. Gloria a Dios, Job, ¿no? Entendió y obedeció y cumplió su carrera, peleó su batalla y salió más que vencedor. Y en el proceso increíblemente glorificó a Dios. En el mismo proceso aplastó por debajo de sus pies al enemigo de su alma. Lo aplastó. ¿Qué harás tú con tu vida, creyente? Para obedecer a este Dios y ser en la forma más pequeña, en contraste con el ejemplo de alguien como Job. Pero para Dios no hay nada pequeño en esto. No hay actores anónimos en esto para con Dios. No. La meditación espiritual tiene que llegar hasta tu voluntad. Y la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué harás? ¿Qué harás tú con esta palabra? Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido, por la paciencia de los oyentes. Por este tema que nos toca a todos. Infinitas gracias. Te pedimos por algunas personas presentes para que sean convencidas. Te pedimos por otros presentes para que sean conmovidos
impulsados, obligados. Y te pedimos por todos, para que podamos obedecer tu preciosa palabra. Hacer. Lo que tenemos que hacer, si en verdad somos creyentes. Y así glorificar y honrar tu nombre. Y así ser instrumentos, como los pobres gusanitos que somos, para exaltar y glorificarte con nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.